Brasil acaba de adelantar a Italia y ya es la octava economía más grande del planeta. Muchos se han sorprendido tras ver el espectacular crecimiento de la economía brasileña y no es para menos, en medio de un contexto que debería hacer que la economía brasileña no esté pasando por su mejor momento, nos encontramos con semejante hazaña. ¿Qué demonios es lo que ha pasado? Una prueba más de que estamos en el camino correcto fueron las palabras de Lula da Silva para revelar que la economía de Brasil sigue creciendo cada vez más. Evidentemente, el presidente no va a dejar escapar la oportunidad para colgarse la medalla y fardar del éxito como si fuese suyo. Pero ¿es gracias a él? ¿Qué esconden estos datos? Esto es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Lo primero que hay que aclarar cuando hablamos del PIB es qué demonios significa. Es decir, ¿significa que un país con más PIB es necesariamente más rico que otro? No, todos estaremos de acuerdo de que la economía de Brasil no tiene nada que ver con la de Italia. El PIB nos indica cuánto se ha producido en un año dentro del país, pero deja muchas cosas fuera, como la riqueza de sus ciudadanos, acceso a servicios básicos, seguridad, etc. Evidentemente, la calidad de vida Italia es mucho mejor que la de Brasil. ¿Que para qué he hecho esta aclaración? Para evitar que se interpreten mal las cosas. Pero ahora vamos con el tema principal. El último dato reflejó un crecimiento de un 2,5% de la economía brasileña, un dato que sorprendió a todo el mundo y permitió quitarle ese octavo puesto a la economía italiana. Muchas estimaciones preveían un crecimiento de un 0,7%, muy cerca no se han quedado. El sector agrícola ha sido el que ha liderado este crecimiento, subiendo un 11,3% respecto al trimestre anterior. Las cosechas no han ido nada mal y todo esto ha ido acompañado de un buen desempeño del mercado laboral. Se incrementó el salario mínimo, el desempleo cayó hasta un 7,5% y los salarios reales en general han subido, incrementando el consumo de la economía. Todo ello gracias al potente motor exportador de la economía brasileña, que ha arrojado unos datos bastante buenos. El sector exportador ha mostrado una gran resistencia. A pesar de las condiciones geopolíticas adversas, solamente disminuyó un 0,3%. Para poner esto en contraste, el sector exportador de China cayó un 9%, el de India un 7% y el de Sudáfrica un 6,7%. En comparación a ellos, la caída ha sido prácticamente insignificante. La balanza comercial arrojó un resultado positivo de 86.000 millones de dólares, liderado por las exportaciones agrícolas, que han subido un 16%, siendo la soja el principal responsable de este incremento. Pero no debemos olvidarnos del sector minero, que también ha tenido un buen crecimiento, pero nada comparable al sector agrícola. El único sector que sí que se ha visto comprometido es el sector de las manufacturas, que ha mostrado síntomas de declive. Aún así, el sector externo está como un cohete, pero hay otro factor que está disparando la economía brasileña y es algo que a los mexicanos os va a sonar: el nearshoring. El nearshoring es un fenómeno que ha popularizado México, pero no es el único país que se ha beneficiado de este fenómeno. Brasil también está trayendo una cantidad nada despreciable de empresas, no en un volumen tan grande como en México, pero sí para tenerlo en cuenta. Recientemente se aprobó el paquete Mover para fomentar la inversión en la región y se han establecido incentivos fiscales por valor de 3 millones de dólares, reducción de impuestos a importaciones de X componentes, entre otras muchas reformas que tratan de fomentar la inversión dentro del país. Se espera un gran crecimiento en este aspecto y que las inversiones vayan cada vez a más. Y creo que no hace falta que os diga que el principal inversor es China. Pero iremos con esto un poquito más adelante. Antes, vamos con el último sector que está generando un enorme optimismo de cara al futuro de la región. Brasil tiene las condiciones óptimas para la producción de hidrógeno verde. El país en general tiene unas condiciones idóneas para la producción de energía renovable. En el año 2022, el 91% de la electricidad se generaba a partir de fuentes renovables, siendo la hidroeléctrica la principal fuente de energía. Y esto de aquí está despertando el interés de muchos países de la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, que va a buscar comprarle hidrógeno verde a Brasil en un futuro. Portugal, a través de la empresa EDP, recibió los primeros certificados de hidrógeno verde en Brasil, siguiendo con esta línea de países que quieren hacer negocios con la energía brasileña. Razones para el optimismo hay, pero no todo es tan bonito como parece, y es que estos buenos datos esconden algunas cosas que
deben encender las alarmas. Y ahora vamos a verlas. Ya os hemos adelantado el primer problema que esconde este gran crecimiento de la economía brasileña, y es la enorme influencia que tiene China. China es un importantísimo socio comercial e inversor. Tanto es así que las compras de China se habían incrementado en casi un 9%, mientras que las del resto de países habían disminuido en una proporción similar, indicando que buena parte del crecimiento de las exportaciones es gracias a China. Y en cuanto a las inversiones, estamos hablando de que entre el año 2007 y el año 2022 se han iniciado cerca de 200 proyectos financiados por capital chino, por valor de unos 70.000 millones de dólares. Inversiones clave en el sector eléctrico, el gas o el petróleo. El 85% de las inversiones se concentran en esos sectores. Y no me malinterpretéis, el problema no es que sea China, puede ser perfectamente Estados Unidos o cualquier otro país. El problema es depender demasiado de un solo país. No porque China vaya a chantajear de alguna forma a Brasil, sino por simple sentido común. Si a China le va mal, a Brasil también le irá mal. Su economía será demasiado dependiente, algo que se agrava con el siguiente problema. La balanza comercial de Brasil está cada vez menos diversificada, tanto en socios, como hemos comentado, China tiene un peso desmedido, pero también en productos. Como hemos comentado al inicio del vídeo, el principal motor del crecimiento ha sido el sector agrícola. Los otros sectores no han crecido tanto y algunos, como el manufacturero, han sufrido retrocesos. En el año 2023, los productos agrícolas representaban un 49% de las exportaciones totales, mientras que entre el 2020 y 2022 esta cifra llegaba a un 38%. Pero es que el problema no termina ahí. Según los cálculos del CPEA, la productividad media por hectárea fue insuficiente para cubrir los costes de la soja de la temporada 2023-2024. Los márgenes de beneficio de la soja y el maíz han disminuido muchísimo, mostrando los peores datos de los últimos 25 años. Por tanto, tenemos, por un lado, que la economía está poco diversificada y encima que el sector está perdiendo rentabilidad. Una señal de alarma bastante preocupante, pero es que no es todo. A estos buenos datos de crecimiento le podemos dar la vuelta de una forma bastante simple. Y es que muchos argumentan que este enorme crecimiento no es más que un efecto base. Un efecto base se produce cuando comparamos dos puntos de partida diferentes. Es decir, que es una variación interanual, cuánto cambia respecto al año anterior. Si el año anterior fue muy malo, lo normal es que esa variación sea muy grande. Mientras que si el año anterior fue muy bueno, es normal que sea pequeña o incluso negativa. Y esto solamente cambiando la base, no tocamos nada más. De ahí a que se llame efecto base. Bien, el año anterior no fue especialmente bueno para Brasil, de ahí a que se sospecha que este dato de crecimiento no es más que un reflejo de un efecto base. Digamos que el crecimiento es ficticio, con muchas comillas, y habría que esperar hasta el año que viene para poder ver si realmente hay un cambio de tendencia importante. La otra problemática tiene que ver con la inflación. El Banco Central de Brasil ha emprendido una política de recortes de tipo de interés, pero todo esto ha coincidido con una postura sólida de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo de mantener sus tipos de interés inalterados. Resultado, depreciación del real y peligro de un posible repunte de la inflación. A esto hay que sumarle que el consumo privado se está incrementando gracias a la subida de los salarios reales, dando más motivos para pensar que la inflación pueda repuntar. Y por si fuera poco, el déficit. En febrero se registró un déficit de un 9,4%, indicando que el gasto del gobierno está siendo demasiado elevado. Y esto no es por culpa de los intereses de la deuda, el déficit primario, aquel que hay antes de tener en cuenta los intereses, también se ha incrementado, generando más presiones para la inflación. Algo que le está preocupando al Banco Central de Brasil, el cual quiere evitar bajar más los tipos de interés para no echar más leña al fuego, pero esto genera un rifirrafe con Lula, el cual evidentemente quiere unos tipos de interés más bajos para que las familias puedan acceder a financiación. Brasil no va por mal camino, pero los datos hay que analizarlos con detalle para evitar descorchar el champán antes de tiempo. Deben hacer frente a todos los problemas comentados en este vídeo y unos cuantos más que hemos dejado fuera, para poder así celebrar como toca el último dato de crecimiento de la economía brasileña. Y hasta aquí el vídeo de hoy, dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.